Si bien el tema del que vamos a hablar hoy es bastante común y bastante aceptado dentro del mundo del Facility Management y de la gestión de los espacios interiores, realmente tiene un punto de vista mucho más amplio desde el que se pueden sacar aplicaciones muy interesantes y sobre todo entender lo que es el concepto y quitarle los prejuicios que tiene detrás. Hoy vamos a hablar de la construcción industrializada, algo de lo que se trata de manera superficial, muy a menudo, tanto en redes sociales, en publicaciones y de una manera muy comercial. Pero tiene muchas aplicaciones, tiene puntos positivos, puntos negativos. Hoy vamos a hablar un poquito de todo ello para intentar entenderlo lo mejor posible. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de tu podcast Entre lápices y pantallas, en el cual hablamos de todo aquello relativo al diseño y gestión de lugares de trabajo, así como de modos de trabajar. Soy Eduardo Arazola, a estas alturas ya nos conocemos, y sabes que este episodio está patrocinado por EASaedro. Puedes entrar en easaedro.com. Bien, este punto de la construcción industrializada, siempre se habla de ello como una manera de abaratar, una manera de acelerar. Vamos a intentar entender un poquito qué puntos positivos tiene y qué puntos negativos nos podemos encontrar a fecha de hoy. Por un lado, efectivamente, cuando se habla de plazos, de mejoras de plazos, realmente es algo que no está tan claro a fecha de hoy, si bien es algo a lo que se tiende. Porque al final el montaje, lo que es la construcción, pongamos de un edificio, de una vivienda, de lo que sea, acaba siendo más un montaje que una construcción como entendemos en sentido tradicional en países como el nuestro. En España casi todo se construye de ladrillo o se utilizan elementos constructivos que puedan manejar las personas con sus manos. Aquí siempre ha habido una gran dificultad a la hora de entender la necesidad de los medios auxiliares, y siempre que se ha querido abaratar en algo, tradicionalmente se ha intentado abaratar en medios auxiliares. Es uno de los grandes errores que arrastra la construcción en nuestro país desde hace muchísimo tiempo. No solamente es una cuestión económica, sino una cuestión de propiamente medios, es decir, de disponer de esos medios. Los medios de construcción están muy restringidos habitualmente a grandes núcleos de población, y entonces todo lo que es la parte rural, donde también efectivamente, ¿verdad?, viven personas, ¿no? Y también necesitan casas, ¿verdad? Pues esas casas normalmente se han construido o de manera en el propio pueblo, autoconstrucciones, viviendas autoconstruidas, o si no, pues ha habido alguien que se dedicaba a la construcción por la zona y efectivamente los medios auxiliares de elevación y demás o eran inexistentes o muy limitados y por eso se ha tenido que trabajar siempre con elementos que se pudieran manejar entre una, dos personas, tres personas, y cuando algo pesaba un poco más, pues se llamaba a unos cuantos vecinos del pueblo para que intentaran entre todos poder con ese peso, ¿no? Evidentemente, con toda la normativa de riesgos laborales, etcétera, se dificultan estas cuestiones que a veces se han hecho auténticas barbaridades en los pueblos, que podían haber pasado cosas y de hecho han pasado cosas por pensar que no hay ningún riesgo en puntos que sí que los hay. Sin embargo, se tiende a que cada vez más lo que se hace con la construcción es ensamblar elementos que ya vienen desde una fábrica. Ya viene, pues efectivamente, fabricado y lo único que se hace es o depositarlo o ensamblarlo. Claro, si nos ceñimos a lo que es el tiempo de ensamblaje, efectivamente los plazos de la construcción pues se reducen mucho. Si contemplamos también los plazos de fabricación, ya no se reducen tanto, aunque en según qué situaciones también pueden reducirse bastante. ¿Por qué? Porque una fábrica es capaz de replicar de una manera mecanizada un trabajo repetitivo muchas veces, mientras que en obra, si se hace del estilo tradicional, pues si tú vas a hacer 5 paredes de ladrillo, pues empiezas por la primera y terminas por la última. Y tardas lo mismo en hacer una que en hacer 4, que en hacer 5 en cada una de ellas. Quiero decir, una se tarda en hacer un día, pues 2 días, 3 días. Sin embargo, en una fábrica eso no es tanto así. Y según se vaya haciendo más repetitiva esa construcción y esa fabricación, va siendo más rentable y también va tardándose menos por cada uno de los elementos. Es decir, si tú en una obra en hacer un tabique tardas un día, en hacer 4 tabiques tardas 4 y en hacer 40 tardas 40. Mientras que en una fábrica, en hacer una pieza se puede tardar, imagínate, un día, pero en hacer 40 piezas no se tardan 40 días. Siempre las primeras o las más personalizadas son las que más tiempo conllevan. Y las que más tiempo requieren. Claro, una vez que esto llega a obra, el montaje pues suele ser mucho más rápido. Cuanto más prefabricado esté, más rápido va a ser el montaje, pero normalmente también va a tener 2 inconvenientes y uno de ellos es
que va a tener una mayor dificultad de manejo y por otro lado va a ser algo más difícil de personalizar de tal manera que la industrialización suponga una ventaja. Por ejemplo, estamos muy acostumbrados a que cuando se habla de construcción industrializada se piense en estas viviendas que están completamente hechas y que se cargan en un camión y una grúa te la deposita en tu solar y ahí ya tienes tu vivienda hecha. Es muy común esa imagen que se dice tanto de que se ha construido la casa en un día. ¿Por qué? Porque esta mañana no estaba y ahora sí está. La realidad, y cualquier FM lo puede inferir enseguida, esto no es tanto así. Hay muchas conexiones que hacer, hay muchas instalaciones que hacer, cimentaciones, etc. El hecho de que tú veas la casa ahí depositada no significa que esa obra esté terminada. En el mundo de oficinas o de interiorismo se está muy acostumbrado a que hay elementos que vienen bastante prefabricados. Cuando se hace un tabique que sea una mampara, la mampara es una patente, viene prefabricada, tiene unos montantes, tiene un rodatecho, tiene un rodapié, tiene unos anclajes interiores y luego tiene pues unas cubriciones, unos paneles que sean a lo mejor de madera o que sean de yeso o lo que sea, que vienen ya prefabricados para ese modelo de mampara o precisamente de vidrio, que a lo mejor es lo que más puedas identificar con una mampara hoy en día. O si es un tabique de yeso laminado, lo mismo. Hay unos paneles, hay unos elementos que están industrializados y están certificados y que corresponden a ese sistema constructivo, en el cual existen incluso lo que son las sujeciones, tornillos, clavos, etc. y hasta herramientas específicas para cada uno de los sistemas. Por eso decía que en el campo del FM se está más acostumbrado al asunto de la construcción industrializada porque hay muchos elementos que ya de por sí están industrializados. ¿Por qué se requiere tanto esta industrialización? ¿Por qué se ha pasado de una normativa que explicaba cómo se fabrica en obra una mampara de madera a adquirir una mampara que ya es industrializada y que tiene un fabricante y una patente? Es un modelo de mampara el que se instala en esa oficina. Entre otras cosas, por el acabado de calidad. Todo lo que proviene de una fábrica tiene una capacidad de ser acabado en una calidad que, si se depende de la destreza de las personas que lo están llevando a cabo en el día a día, una misma persona ni siquiera tiene la misma capacidad de acabado de un día para otro o dentro de un mismo día. No quiere decirse que los operarios sean incompetentes, sino que hay días mejores y días peores, y también hay operarios que efectivamente son más competentes que otros. Y los medios de los que se disponen pueden ser variables en cada caso. Mientras que, si es algo que venga de fábrica, por ejemplo, cuando se instala un suelo técnico o un pavimento sobrelevado, los pies y las losetas de ese sistema van a encajar perfectamente. Y todas son iguales. Y todas vienen con el mismo grado de humedad y todas tienen el mismo nivel de acabado, la misma rectificación. Depende del modelo que hayas adquirido, tendrá una mayor resistencia, una menor resistencia, unos pies de una manera o de otra, pedestales o unas vigas, o no tendrá vigas, o se ensarzarán de una manera o de otra, tornillos, no tornillos, lo que sea. Pero es un elemento bastante industrializado. Esto no quiere decir que ese pavimento sobrelevado, ese suelo técnico, se compre todo de una pieza y se coloque de una pieza, ¿verdad? Pues con el mundo de la construcción en general ocurre lo mismo. Las viviendas industrializadas cada vez más tienden a ser modulares, pero no completamente terminadas. Esto afecta a que también se están pudiendo construir bloques de viviendas, bloques de oficinas, colegios, comisarías de policía, auditorios, todo tipo de construcciones de manera industrializada. Aquí, claro, se habla también de una cuestión de precios, ¿no? Porque como viene de una manera repetitiva, viene de fábrica, es industrial, deberían abaratarse costes, porque si no se abaratan costes, pues para eso se sigue contratando a los albañiles que vayan haciendo ese trabajo amanuense poco a poco. Claro, por una parte, se tiende a pensar que el coste también es parte del tiempo. Imagínate, por ejemplo, si vas a hacer pues un pequeño edificio que vaya a ser un gimnasio o una clínica, si ese montaje se realiza en 3 meses menos o en 4 meses menos, por decirte algo, pues 3 meses antes o 4 meses antes se podrá empezar la actividad en ese colegio, en ese auditorio, en esa clínica, en ese gimnasio, que si no habría que esperar más tiempo. Cuanto antes empiece la actividad, antes empieza a rentabilizarse esa construcción. Entonces, en términos de tiempo, se está hablando ya de economizar. Pero por otra parte, se tiende a que el propio elemento en sí sea de menor coste que la construcción material en sí de manera tradicional.
Y esto es algo que a veces se consigue, a veces no se consigue. ¿Por qué? Porque muchas veces no se comparan lo mismo con lo mismo y se comparan construcciones tradicionales que son de baja calidad con construcciones industrializadas que sean de alta gama y se ve que tienen una diferencia de precio que hace que no se entienda fácilmente la posibilidad de cambiar a una construcción más industrializada. Sin embargo, si se comparan construcciones tradicionales de alta calidad con construcciones industrializadas también de alta calidad, se empieza a ver que la diferencia de precio a veces cae hacia un lado y a veces cae hacia el otro. Bueno, efectivamente, vale, plazos, una calidad industrial que puede hablar ya de certificaciones, porque muchas veces en las oficinas se tiende a colocar elementos que sean tan industrializados, pues porque tienen certificaciones. Entonces, cuando se instala un panel de yeso laminado, ese panel de yeso laminado tiene una resistencia a incendio, tiene una resistencia a la humedad, que se puede certificar. Una mampara tiene un aislamiento acústico que viene certificado. Un suelo técnico, lo mismo. Todos los elementos que ya vienen con un acabado industrial pueden ser certificados. Sin embargo, cuando es algo que se ha construido allí in situ, un mueble que hace un carpintero, por ejemplo, certificarlo es mucho más complicado. Y al final, muchas veces, lo único que puedes certificar son los elementos prefabricados que ha utilizado para hacer ese mueble. Si ha utilizado unos tableros y esos tableros tienen una serie de certificaciones, no solamente en cuanto a prestaciones, sino a lo mejor de trazabilidad, de ecología, de saber, bueno, pues que el almacén al que se ha comprado ese tablero va o está metido en algún tipo de programa de repoblación forestal, lo que sea, una trazabilidad más o menos completa, pero de ese elemento, no del mueble en sí que se ha fabricado in situ en la oficina y que muchas veces tiene todo el sentido hacerlo. Sin embargo, se sacrifican una serie de características a favor de otras que no podrían tener esos elementos meramente prefabricados, ¿no? En la construcción en general ocurre lo mismo. Entonces, cuando hablas de un elemento que pueda ser modular, lo que empieza a facilitar cada vez más es la personalización. Son elementos que puedan estar mucho más certificados, pero también cada vez más permiten una personalización más amplia. Como la manera de hacer que una construcción industrializada sea rentable es que cada vez sea más repetitiva, a lo que se ha tendido siempre es a que sea un elemento siempre igual y que sea muy reconocible. Y esto en la construcción topa con una idea que socialmente va por una línea diferente a lo que suele ir en otros muchos productos. Y es este tema de la personalización de la vivienda. Me explicaré un poquito más. Tradicionalmente, siempre se ha dicho que las personas quieren tener el mismo coche que su vecino, la misma moto que su vecino, la misma bici que su vecino, pero una casa que sea completamente diferente de la de su vecino. De la misma manera que un coche se compra yendo a un concesionario o a un fabricante, digamos, y eligiendo un modelo porque ese modelo es el que has visto y es el que te gusta, sin embargo, las viviendas se tiende a que cada persona valga la redundancia, personalice todo lo que pueda. Si es una vivienda unifamiliar, evidentemente a lo que se tiende es a que la persona colabore en el diseño con los arquitectos y que acabe haciéndose la vivienda que quiere. Mientras que jamás se sentaría con los ingenieros de una fábrica de automóviles a diseñar el coche que quiere. Sí que elige el color, elige la tapicería, elige tal vez el motor que quiera instalar, si lo quiere con más o menos extras, pero realmente compra el modelo de coche que le gusta. Y muchas veces ese mismo coche en la misma calle en la que vive se repite unas cuantas veces. Es muy común que a muchas personas les gusten los mismos coches. En el mundo de la ropa ocurre lo mismo, en el mundo de los complementos ocurre lo mismo, en el mundo de los relojes, por decirte algo, pues si te gusta un cierto reloj que le has visto a alguien que te ha gustado, no pasa nada porque dos personas lleven el mismo reloj. No pasa nada porque dos personas lleven el mismo modelo de, digamos, yo qué sé, zapatos. Eso no es ningún problema. Sin embargo, que dos personas tengan viviendas exactamente iguales sí que supone una bajada de estatus. Si alguien lleva un reloj de alta gama y al lado hay otra persona que lleva un reloj exactamente igual, eso no supone una bajada de estatus,
Si te pones a pensarlo en términos muy elevados, probablemente sí, pero muy poco. Mientras que si dos personas se construyen una vivienda una al lado de la otra y son iguales, sí que baja ese estatus. Por eso, la construcción industrializada ha tenido relativa mala fama, porque era como comprarse un coche. Era ir a una tienda y decir, quiero esta casa. Ya, pero es que yo le habría puesto un dormitorio más grande, habría puesto un dormitorio más y habría empequeñecido alguno de los que ya existe, o a lo mejor habría puesto el salón pues de otras proporciones, o habría cambiado alguna ventana, algo que normalmente en un coche no entras a definir. Tú no vas a un fabricante de coches y le dices, ya, pero es que quisiera que el asiento del acompañante fuera un poquito más bajo, más alto, o que estuviera un poquito más hacia atrás, o este tipo de cuestiones. Si no es una opción que te da el fabricante, no la vas a poder hacer. Actualmente, la construcción industrializada ha ido haciéndose más pequeña en el sentido de que ya no es comprar una casa que ya estaba hecha, no es ya comprar un pabellón deportivo que ya estuviera hecho para hacer tu gimnasio, o hacer una comisaría a base de casetas de obra, o hacer un colegio provisionalmente a base también de casetas de obra. Sino que lo que viene industrializado son elementos, y son elementos que puedan permitir combinarlos de manera cada vez más libre y que se pueda personalizar cada vez más. Elementos que puedan tener diferentes acabados y diferentes formas, pero que sean compatibles dentro de un sistema. Aquí es donde está la dificultad. Para que los elementos sean lo más compatibles posible, acaban teniendo un aspecto excesivamente industrializado, excesivamente modular. ¿Esto es un problema? Sí, es un problema, pero tiene una parte que es industrial del propio fabricante y tiene también otra parte que es del propio diseñador o de las propias personas que lo van a utilizar. Porque se tiende a pensar que si tú te estás comprando un edificio industrializado, va a tener un cierto look, va a tener una cierta apariencia. Y eso cada vez menos. No tiene ya respaldo, tiene algo de respaldo según el sistema que compres, pero cada vez tiene menos respaldo. Es decir, hay construcciones que pueden realizarse de manera industrializada y que una vez terminadas no es nada fácil adivinar que se han hecho de manera industrializada y no de manera tradicional. Esto es algo que por una parte los fabricantes tienen que ir dando más opciones de personalización cada vez. Cuanto más personalizable sea un producto industrial, más costoso es. Cuanto menos personalizable, menos costoso es. Ahí ya cada cual elegirá el punto en el que quiere estar. Pero por otro lado, también quienes diseñan las viviendas tienen que tener claro que ya no es tanta cortapisa el decir que es que se va a construir de una manera industrial. No, se pueden hacer viviendas combinando de muchas maneras. Y esto, si te fijas un poco, a pesar de que existe esta posibilidad, te es muy fácil ver incluso viviendas unifamiliares que sean iguales unas a otras simplemente porque no se piensa que se puedan diseñar de otra manera los espacios en sí, con esos mismos elementos modulares. Y hasta que eso no cambie, la construcción industrializada va a seguir teniendo este, estigma de que se va a ver siempre igual. Y ojo, ya no estamos hablando de que socialmente se piense que es algo feo, sino simplemente que es algo igual. En las primeras conversaciones que tuve con personas que se dedicaban a la construcción industrializada, expuse este tema. Y claro, ellos lo que me contestaron pues tenía bastante lógica, ¿no? Y es que efectivamente cuando se piensa en las viviendas, piensas en viviendas unifamiliares. Pero ¿cuántas personas viven en viviendas unifamiliares y cuántas personas viven en bloques de vivienda? Y las personas que están viviendo en bloques de vivienda, en las grandes ciudades o no tan grandes, ¿qué capacidad de personalización han tenido para su vivienda? Solamente el interior. Han podido a lo mejor cambiar la pintura de las paredes. Han podido elegir un suelo que a lo mejor en vez de ser de madera fuera cerámico. O han podido cambiar las cortinas o los electrodomésticos. Pero realmente la vivienda es la que es. Es un tipo de celda que hay dentro de un edificio, que podrá ser una celda más grande, más pequeña, más ancha, más alta, más baja, más estrecha, con mayor o menor profundidad y con una serie de divisiones internas. Pero el espacio es el que es. Y el edificio es el que es. Y las personas no eligen tanto la personalización de su vivienda. Si la querían con 3 ventanas más, pues no puede ser. Y si la querían con una estética exterior que, pues yo que sé, que fuera de mármol y el edificio es metálico,
pues es el que es. No todo lo que se refiere a construcción son viviendas unifamiliares. Entonces, igualmente que se ha conseguido entender que esos elementos que no son tan personalizables como hablábamos antes, los vehículos, los complementos, maquinaria, pues mucha gente, pues si tu vecino tiene una máquina de aire que es mejor que la tuya, puedes aspirar a tener esa máquina de aire que tiene tu vecino. Y no necesariamente quieres que sea igual, pero con las esquinas redondeadas o pintada de otro color o con unas luces diferentes. No, simplemente se acepta que esa maquinaria es igual, porque además es algo como aspiracional. En las viviendas, muchas veces no nos damos cuenta de que tampoco tienes esa vivienda tan personalizada como querías. Y de ese mismo modo lo trasladas a los espacios de trabajo, lo trasladas a un gimnasio, lo trasladas a un restaurante, lo trasladas a una clínica. En el interior puedes hacer muchísimas cosas y al final va a acabar siendo un restaurante de tu cadena. Pero cuando tú alquilas ese espacio o compras ese espacio donde vas a montar un restaurante, que a lo mejor es incluso una franquicia, el espacio es el que es. El supermercado alquila eso de bajo comercial y el espacio es el que es. Si ese supermercado, en vez de alquilar el bajo comercial, lo que hace es comprar un solar y construirse ese espacio, ese edificio, sí que hablando en este tema de gasolineras o de lugares más comerciales como puedan ser supermercados, sí que se tiende muchísimo a que la construcción sea industrializada. ¿Por qué? Porque responde a toda una serie de cualidades y además de mucha velocidad para arrancar el negocio cuanto antes, porque muchas veces lo que un gran supermercado factura en unos cuantos días puede ser lo que costaba la construcción. Y el adelantar los plazos puede hacer que la construcción prácticamente se pague sola o se pague mucho antes o sea muchísimo más rentable. Es algo que muchas veces no se tiene tanto en cuenta en otro tipo de construcciones. En una oficina, efectivamente, se manejan muchísimos elementos que son industrializados. Y ya pues no hay tabiques de madera que no sean de una patente. Y ya no hay, por ejemplo, dentro de una oficina, tabiques de ladrillo, de rasillón, que se enfosquen allí directamente, que se les dé el yeso directamente. Ya no se usan, entre otras cosas, porque nunca quedaban tan bien como un elemento industrializado. Cuando tú compras un tabique de yeso laminado, esas planchas que se instalan para el tabique tienen un acabado perfectamente industrializado. Se coloca una plancha al lado de otra y ya incluso con maquinaria para el rejuntado te acaba quedando algo mucho más uniforme que lo que te quedaba cuando se ponían resillones y con la paleta se tenían que ir dando esas capas de enlucido, guarnecido y tendido que pudieras tener, digamos, más manualmente. Aunque se maestreen y sean personas muy preparadas, siempre es más fácil que te quede una planeidad mayor con un tabique industrializado que con un tabique que se ha hecho manualmente allí in situ, ¿no? Y luego además la segunda parte, que es todo este tema de certificaciones, ¿no? En el que no se ha podido ensayar in situ muchos elementos. Si tú quieres saber cuánto va a resistir un tabique de madera que hayas construido tú, te va a ser muy difícil, porque la única manera que tienes de certificar eso es intentar aplicarle una serie de acciones hasta que se rompa, y cuando se rompa dices, ha llegado hasta aquí. Los fabricantes de mamparas se gastan mucho dinero en ensayos de todo tipo para poder asegurarte que ese elemento que estás comprando tiene una certificación detrás y tiene unas características que están refrendadas por unos ensayos que son reconocidos industrialmente, ¿no? Si seguimos hablando de ello, llegamos a que al final un edificio se puede construir de la misma manera y puedes saber si un pilar va a tener una cierta resistencia o no, si va a tener un cierto comportamiento a la temperatura o no, de manera mucho más precisa. Y ojo que aquí estamos hablando, por ejemplo, si piensas en un pilar metálico, el elemento que tú instalas para construir un edificio ya viene certificado, es un elemento industrial que viene de una fábrica y lo que se hace en obra es ensamblarlos y hacer las uniones, soldaduras, lo que sea, tornillería, roblones, lo que haga falta según el tiempo y el dinero que se tenga, ¿no? Y sobre todo las necesidades que existan. Ya hablas de elementos industrializados. Bien, pues lo que se está haciendo es que esos elementos industrializados cada vez sean más complejos y que ya no sean solamente algo como un pilar, sino que también las paredes puedan serlo, elementos de fachada que puedan serlo.
No solamente la ventana, sino todo el paño en el que viene la ventana, las escaleras, etcétera, etcétera. Entonces la construcción industrializada, si te das cuenta, ya tiene muchos elementos, incluso en la construcción tradicional, porque ya son muy pocas las viviendas, por ejemplo, en las que las ventanas no vengan industrializadas. Incluso se pueden comprar tipo bloque y se instalan en un tabique que se hace in situ, pero el elemento ventana suele ser ya bastante industrializado. Bien, pues el paso siguiente es que ya ese elemento de fachada integre la ventana, pero que también venga industrializado. Y aquí tocamos ya el asunto de la integración. Si viene de fábrica, puede tener integradas muchísimas cosas de manera muy fácil. Pero claro, se pueden integrar de manera fácil dentro de un módulo. Ya más difícil es que se pueda interconexionar con otro módulo. Por ejemplo, un suelo radiante. Un suelo radiante se puede hacer in situ y puede venir en un pavimento que esté industrializado. Pero también puede haber elementos de calefacción y de aislamiento en una fachada o en una cubierta, o también de generación de energía, si hablamos de placas solares o elementos similares. Puede haber mucha variedad que si se hace en fábrica porque pueda requerir de muchísima precisión, a nivel industrial se puede abordar. Si se hace in situ hay cosas que no se pueden hacer porque sería absurdo. A nivel teórico sí, pero luego en la práctica ya sabes que no. Y que los tienes que desdeñar porque te va a dar muchos problemas. Con lo cual la construcción industrializada avanza a pasos agigantados. Habrá que ver en el futuro qué papel tienen los stakeholders actuales cuando se habla de construcción. Porque evidentemente, si ya viene de fábrica, ¿qué papel tienen diseñadores? ¿Qué papel tienen arquitectos? ¿Qué papel tienen constructores? ¿Qué papel van a tener albañiles? ¿Qué papel van a tener instaladores? Porque el mercado de la construcción va cambiando en esta vía y va a haber un gran porcentaje de la construcción tradicional que se vaya a pasar a esta construcción industrializada. Van a hacer falta una serie de trabajos que actualmente son muy difíciles de encontrar y puede ser que haya un exceso de oferta para algunos trabajos que en la construcción tradicional requieren sobre todo de mucha mano de obra y que en la construcción industrializada requieren de menos mano de obra pero de más medios auxiliares. Todo ello irá evolucionando, pero sí que merecía la pena hablar de este aspecto aquí en el podcast porque muchas veces se habla de ello de manera negativa o todo lo contrario, se habla de ello de manera muy idealizada. Y ni lo uno ni lo otro, ni es ideal ni es tampoco algo a desdeñar, es algo que lleva un proceso que no va a sustituir de ninguna manera completamente a toda la construcción tradicional, pero sí a una gran parte de esa construcción tradicional. Y puede ser que sea muy positivo el entenderla y ver cómo podemos hacerla de la mejor manera posible. Este es un tema que muchas veces da lugar a cierta conversación. Y como siempre, aquí lo más importante son vuestros comentarios. Por lo tanto, ya sabes, a través de nuestras redes sociales, a través del medio que quieras, pues nos dejas tu comentario, nos escribes, nos comentas, porque efectivamente es un tema muy, muy, muy enriquecedor y del que merece la pena ir hablando. Como siempre, nos escuchamos en el próximo episodio.